Presentamos a partir de este momento nuestro programa Mujerencia, valorando la esencia, herencia, gerencia e incidencia femenina en la sociedad. Para efecto, damos un saludo muy especial para la licenciada Bárbara Liz desde Málaga, España. Muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en España. Bueno, estamos al aire en este momento, ya estamos conectados con España. Entonces, mientras tanto, le recordamos que es muy buen clima en nuestro municipio de Funza. Vamos a gozar este puente que tenemos porque mañana es 1 de mayo, Día del Trabajo, esperando que todos los trabajadores pues estén tranquilos, están descansando, pero ante todo felicitaciones por ese esfuerzo que día a ¿Ya me día escuchas? ustedes hacen en pro de nuestro Ya te país. había dicho que Bueno, le saludos. repetimos, nuestro programa Mujerencia, valorando la esencia, herencia, gerencia, incidencia femenina en la sociedad. Vamos en directo desde Málaga, España, con nuestra licenciada Bárbara Liz. Muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Málaga, España. Buenos días, Anthony, que yo estaba aquí dizque leyendo cosas y no me había dado cuenta que me estabas hablando. ¿Qué es esto? ¿Cómo estás, Anthony? Muchísimas gracias al equipo Anthony y también a Valentina. Quiero agradecerles y obviamente a Henry Canro, que hace 8 días tuvimos nuestro conversatorio internacional sobre equidad de género, esta vez sobre los techos de cristal y cómo se escribe desde la ciencia la historia o la intervención de las mujeres en la historia de la humanidad. Y pues nada, fue para mí una ayuda muy grande que ustedes nos ayudaran también a comunicar ese evento aquí a través de Bacatá Estéreo, que es uno de nuestros patrocinadores eternos de estos espacios, para poder siempre informar y formar más a las mujeres. Y pues muchísimas gracias, Anthony, que ese día estuvimos allí trabajando arduamente y tú estuviste aquí dándonos soporte desde este medio y desde Colombia y desde la tierrita. Muchísimas gracias por eso. Muy bien, hoy tenemos una invitada muy chévere porque yo creo que hemos hablado con muchas lideresas de Cundinamarca, a Dios gracias, y que hemos podido conocer no solamente la historia de cada una, su incidencia, sino realmente esa herencia que se está construyendo desde ahora por cada una de ellas. Y pues nada. En este proceso investigativo que venimos desarrollando en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Equidad de la Mujer, en la Secretaría de Mujer y Equidad de Género, con la doctora Betty Zorro y con su equipo de trabajo, con Paola Rodríguez, que ha estado allí muy pendiente, y desde luego con la Universidad de Málaga, hemos tenido unos hallazgos bellísimos en el territorio. Y dentro de ellos, pues hoy comienzo con una serie de entrevistas de las mujeres que se llaman enlaces de género en el territorio. Y creo que poco nos damos cuenta de la importancia que es el enlace como tal para poder construir en el territorio las realidades de las mujeres, acorde no solamente a la normativa, a la política pública, sino también a dejar traslucir, a dejar ver quién está detrás de esta gestión, porque también ese enlace depende mucho de esa formación cultural, de esa misma formación humana, para traducir a través de ella las necesidades de las mujeres y de sus familias. Y esto fue un hallazgo para mí maravilloso en Chía, Cundinamarca. Entonces allí nos conocimos con Taide de manera telefónica, de manera vía WhatsApp, y hemos estado haciendo equipo y tratando de generar este diagnóstico en Cundinamarca, pero evidentemente el trabajo que ella viene desarrollando creo que es muy importante de destacar. Y yo escribí hoy en la columna, que saldrá más tardecito en el periódico, escribí algo así que dice: la comprensión de las necesidades de las mujeres no puede nacer de la teoría lejana, debe brotar del asfalto y la vereda, donde la vida sucede. Taide Londoño Moreno, psicóloga y maestrante con enfoque social, personifica este principio en su labor diaria en el programa de Mujer y Género de Chía. Su trayectoria no solo es un currículo académico,
sino un ejercicio de mujerencia aplicada, donde la esencia humana se encuentra con la gestión técnica para transformar realidades. Eso fue lo que yo me encontré. Sí, bienvenida, Taide, ¿cómo estás? Hola Bárbara, muy bien, gracias. Muy contenta de poder estar acá, compartir, escuchar esas palabras tan lindas que efectivamente pues me llevan a recordar ese momento en el que nos conocimos y en el que decidimos comprometernos con una acción tan importante sobre ese estudio dentro de las violencias de género aquí en el departamento e incidir un poquito con el aporte desde el municipio de Chía. Que es una maravilla hoy ya tener estos resultados, Taide, y más allá de este proceso y tan gentil que ha sido en acompañarnos y en ser ese puente con las mujeres en Chía, a mí me llamó muchísimo la atención el alto compromiso que tienes en tu labor. Y siendo una persona que tiene una formación que es tocante, pero no necesaria con el territorio, yo sí te quiero preguntar, Taide, ¿qué es lo que te inspira a ti a tener este servicio en la comunidad y a estar cada día trabajando de mano de las mujeres para traducir sus necesidades en acciones concretas desde tu labor en la Secretaría en Chía? Bueno, Bárbara, creo que esta motivación nació hace muchísimos años. Afortunadamente, creo que dentro de mi personalidad está como ese anhelo siempre de dar un poco más. Y afortunadamente tuve la posibilidad de estudiar esta carrera que me ha permitido abrir puertas con respecto a el poder gestionar oportunidades para la mujer. Mm, yo creo que yo resumiría el tema relacionándolo, uno, con el amor hacia una vocación a nivel del trabajo. Pero creo que también siempre he tenido como ese pensamiento que hay siempre una nueva oportunidad, que siempre hay, literal, como nosotros a veces lo decimos, se cierra una puerta y se abren dos. Entonces, cuando llega una persona que me dice, es que se cerró esta puerta, entonces se convierte en una oportunidad de seguir investigando, indagando y conociendo cuáles son las oportunidades que se pueden prestar, no solo para esa persona, sino para una comunidad. En mi trabajo, yo llevo trabajando más de 15 años con temas sociales. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes partes de Colombia. Trabajé en Cundinamarca, he trabajado en Pasto, he trabajado en Putumayo, y en estos lugares siempre he encontrado nuevas oportunidades de poderle aportar a la comunidad, entendiendo que hay unas habilidades que hay de por sí en las personas, pero también que siempre se necesita como ese puente unificador entre la necesidad y entre la oportunidad. Entonces creo que ese ha sido como mi desafío, escalón a escalón, que pues Dios primero me ha permitido ir avanzando en mi carrera. Creo que la raíz, la guía siempre ha sido esa, ver una oportunidad. No te escucho. Me hablabas tú de trabajo en territorios que evidentemente, Taide, están marcados por las violencias, que están marcados también a veces por las dificultades, pero también por la maravilla de la riqueza en el territorio y de la gente tan hermosa que tenemos. Si tú tienes que trazar un paralelo, Taide, entre las necesidades de las mujeres con esa experiencia tan amplia que has tenido y trabajando en diferentes áreas en Colombia, en diferentes territorios, ¿cuál es el hilo conductor que crees tú que podemos, si se pudiera simplificar o si pudiéramos encriptarlo en una frase, en una palabra o en un concepto, cuál crees tú que nos identifique en esa línea conductora en estos territorios en los que has tenido oportunidad de estar? La violencia contra las mujeres, ¿qué hilo conductor crees que se puede encontrar allí? Tenacidad y resiliencia. Creería yo que son dos palabras en las que yo enmarcaría las experiencias que he tenido con las mujeres en territorio. Tenacidad por muchos argumentos, desde sus necesidades personales como mujer,
pero también en muchas ocasiones por la familia. He podido tener la oportunidad de ver cómo las mujeres se arman de valor, de fuerza, de voluntad para poder, en el momento que tienen que tomar decisiones, cuando hay la oportunidad de entender la situación por la que están pasando, el poder tomar, ser mujeres de armas tomar, de decir, bueno, en este momento esta va a ser la oportunidad. ¿Y por quién lo hago? Por mis hijos. En muchas ocasiones es por la familia, porque son las mujeres como tal, somos como ese símbolo de fortaleza, porque los hijos esperan mucho precisamente en sus mamás. Pero también he visto casos de mujeres que no precisamente tienen a sus hijos, pero encuentran esa tenacidad y esa voluntad de poderse nuevamente rehacer, porque ciertamente el tema de las violencias, no solamente violencia de género, sino que también en estos territorios he tenido la oportunidad de trabajar con víctimas del conflicto armado. Entonces, son dos tipos de violencia que marcan de una manera sustancial la vida de las personas y pues que hoy en día precisamente me llevan a indagar acerca del restablecimiento del proyecto de vida, pues a través de diferentes estrategias como el emprendimiento. Entonces, esas serían como las palabras que resaltaría, tenacidad y resiliencia. Que creo también que me identifico con ellas y en este libro que nosotras desarrollamos, que luego espero contar contigo allí para que lleguemos al territorio de las mujeres, encontrábamos que estas mujeres que escriben sobre las violencias vividas y cómo han logrado salir adelante, que ha sido lo bonito, Daide, porque nunca en mi experiencia las mujeres se quedan solo desde el dolor, sino que por el contrario, encuentran desde el dolor es el punto cero para comenzar a volver a construir, para comenzar, y esa resiliencia no solamente es imperativa, sino también contagiosa, y tal vez es el punto, la chispa que encuentro en cada una de estas mujeres que nos acompaña en ese proyecto. Daide, tengo una pregunta y es, perdóname que insista o mejor aproveche la experiencia que tienes, y es, si tuviésemos que hablar de detonantes de la violencia, hay muchos, pero de pronto has encontrado algunos que son coincidentes en los diferentes territorios. ¿Cuál sería para ti tal vez ese detonante más frecuente que has encontrado en la mujer que ha sido violentada? Bueno, interesante pregunta, interesante porque efectivamente son muchos detonantes los que se presentan. Podría hablar uno desde la familia. En algunos territorios he conseguido como el ver a los hijos con miedo, el ver a los hijos bajo unos lineamientos de presión y de violencias que también se terminan extendiendo, marcan ya un punto de no retroceder. Ya un punto, lo que tú decías hace un momento, un punto cero. Un punto en el que se dice, no, ya aquí no puedo seguir. Pero también he encontrado otro detonante súper importante y es el del autoconcepto y el de la valía personal. Cuando se logra ese momento en el que esa mujer se da cuenta, hace ese insight de lo que espero, pero de lo que estoy viviendo, y es ese momento de luz que permite que esta mujer pueda abrirse a nuevos caminos y abrirse a entender que no va a ser sencillo porque son muchas cosas con las que se tienen que cargar, sociales, personales, familiares, que a veces llevan a que esa decisión se demore. Una mujer que está en un proceso de violencia no toma la decisión no porque no quiera o no se dé cuenta, sino porque hay otros factores que a veces impiden que esa persona pueda llegar a ese momento de decir hasta acá. Pero cuando llega ese momento es majestuoso, es glorioso y es también poder escuchar las narrativas de esas mujeres, que cuando ya toman esa decisión, inmediatamente su vocabulario, sus expresiones cambian, porque inmediatamente hacen ese entendimiento que cuando yo vivía, en el momento que yo vi, en el momento que hacían, ¿sí? Entonces, inmediatamente cambia esa narrativa y pues se convierte precisamente en la oportunidad para que, siendo muy difícil porque
depende de todas las, de los factores, de redes de apoyo con las que cuente esa persona, Mm. va a poder salir o no más rápido, pero se abre una oportunidad, porque ya en el mismo individuo nace esa luz con respecto a quiero vivir algo mejor. Debe haber algo mejor. Taide, y si tuvieras que encontrar una frecuencia o una incidencia constante en la violencia que genera el hombre, ¿cuáles serían esos violencias frecuencia, la frecuencia con la que los hombres ejercen una misma violencia? Golpear, gritar, maltratar. ¿Cuál es la que es más coincidente en los casos que has tratado? Cuando hablas de frecuencia, hablas del caso particular, es decir, el día a ¿Cuántas día. veces, como el caso que siempre es más reiterativo, golpear psicológicamente o si tenemos la violencia vicaria, cuál es la que tú consideras que suele repetirse más de los hombres a las mujeres? ¿Qué tipo de violencia es esa que más se vive en el territorio? Tristemente, no solo aquí en Cundinamarca, sino a nivel nacional, yo me atrevería a decir que es la psicológica, porque es la más silenciosa, porque a veces no se reconoce como una violencia, porque se inicia con un presunto que por la culpa de esa mujer es que la otra persona actúa de esta manera, le habla, le dice, le lleva a que dude de su valía, dude de su accionar. Entonces ahí inicia. Entonces creo que esa sería la más frecuente porque en general se presenta en todas, que ya puede detonar en un golpe, que ya puede detonar en una violencia vicaria, que ya puede detonar en una violencia económica. Creo que todas se presentan, pero creo que la más frecuente sería la psicológica, porque es tan silenciosa y a veces tan sutil que lleva a que esa mujer piense que realmente es tóxica, que realmente es una mujer que es histérica, que es una mujer que sencillamente porque está en sus días, porque pareciera que nunca saliera de sus días, ¿sí? Entonces, eso es violencia psicológica. Entonces, cuando yo no logro determinar y entender que debe haber una empatía de parte de mi pareja, que debe haber una conversación, que debe haber una comunicación asertiva, que debe haber una comunicación que ni hiera hacia mí, pero que tampoco yo lleve a estar hiriendo, en ese momento es cuando se presenta ese momento de entender que ya hay una violencia psicológica. Porque a veces la misma comunicación se presenta en un ir y venir, ¿sí? Entonces me trata mal, entonces yo también lo trato mal. Entonces al final del día yo digo, no, pues es que él me trata así porque yo también le respondo mal. Pero ya hay una violencia en ese hogar, ya hay una violencia en esa pareja. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo que no es la forma natural de comunicarnos o de vivir, ¿sí? Creo que otra frecuencia es el mal concepto que ya hay en la sociedad. Yo tuve la oportunidad de estar en una institución educativa y para mí era sorprendente escuchar cómo relaciones de noviazgo de personas menores de 16 años, de 17 años, en plena adolescencia, dicen, no, lo que pasa es que él me tiene que decir dónde está, con quién va, por qué sale, por qué llega. Y yo le decía, ¿y por qué lo debe hacer? Si ustedes están en un proceso de empezarse a conocer, de compartir, me parece interesante estar contigo, pero no debería estar esa presión sobre la otra persona, su tiempo, su individualidad. Entonces, pues es que eso es lo normal, ¿sí? Entonces, es que somos novios, pues tiene que decirme. Entonces, esa normalización, eso que se está normalizando, ¿sí? Y que fácilmente te digan, no, es que eres tóxica porque me preguntaste con quién estaba el teléfono. Cuando es algo de respeto, es algo de comunicación, ¿sí? Es algo de naturaleza dentro de la misma pareja. Entonces, creo que la frecuente es la psicológica, porque es tan sutil que nosotros no logramos percibirla.
Me encanta, porque también me ayuda a mí a entender un poco más los procesos de las respuestas que nos han estado dando. Y sí, sí, hay una coincidencia muy alta en que las mujeres comienzan a sentir primero esa presión psicológica y creen que a partir de ella o te minas o si tú te resistes, entonces viene la física en muchas oportunidades. Qué interesante, Tai, de hablar contigo y con este conocimiento que tienes, pues no solamente desde la psicología, sino desde esa experiencia vivida todos los días en torno a solucionar los problemas y ayudarle a las mujeres para tener una mejor calidad de vida. Te quiero preguntar, eh, dentro de este tema tan importante que es llegar al territorio, que es visitar probablemente las mujeres que acuden de manera cotidiana, ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado de responder a esas necesidades? Estamos, digamos, Taide, ¿crees tú en Colombia, en el departamento, a la altura de las necesidades de las mujeres? ¿O qué nos puede ir haciendo falta para ser más completos, para hacer mejor equipo entre la necesidad y lo que ofrecemos? Bueno, fue interesante precisamente en este estudio en el que estamos acompañándote el escuchar a las mujeres en temas tan específicos. Yo creo que el departamento está haciendo un trabajo arduo con respecto a la línea púrpura, con respecto a las líneas de emergencia, con respecto a la socialización de las casas de la mujer y de los diferentes espacios donde una mujer tiene la oportunidad de ir a buscar ayuda, auxilio, acompañamiento. Sin embargo, creo que hay un tema que es a nivel general con respecto a los temas de salud mental y es que llegamos es a atender la enfermedad cuando ya está, ya es un poco más complicada de abordar. Y creo que donde estamos en este momento tratando de incidir es en la prevención. Ese creo que es como el factor clave en el que se debe apuntar en toda nuestra sociedad, desde las mismas instituciones educativas, desde los mismos espacios de socialización con todas las mujeres. Se debe convertir en una conversación natural que nosotros hablemos de violencias, de rutas, pero también de la prevención, de la valía, del autoconcepto, del aprender a dialogar, a solucionar los conflictos, de aprender a tener una comunicación asertiva. Taide, tú tocas un tema que a mí me parece tan importante y es tan cotidiano que yo hasta ahora creo que no lo hemos como individualizado para poder tocar el concepto y decir, esta es una falla muy grande. Cuando hablamos de este tema de salud mental, a mí me preocupa, quiero que tú como psicóloga que me ayudes a entender mejor, cuando hablamos de esa violencia psicológica, que luego también en medio de todo este tema puede llegar uno a tener, a sufrir, a recibir esa enfermedad mental que viene incipiente tal vez en una persona y que nos está llevando a vivir en este momento en el país unas violencias que no habíamos experimentado y que se están volviendo de cotidiano, los mismos feminicidios, pero más allá de la forma en que se realiza el feminicidio, como si tratara alguien de imprimir mucho temor, mucho miedo o desfogar mucha rabia sobre esa persona y la forma en que le quita la vida, le arranca la vida. Yo quiero preguntarte, ¿en qué momento una persona que es un hombre o una mujer, porque también hay una violencia intramujeres o intrasexual que se llama en la parte científica, que son estas mujeres u hombres que conviven en pareja, que tienen esta violencia? Te quiero preguntar, ¿en qué momento una persona que siente esta rabia y este impulso debiera comenzar a entender que necesita ayuda, que no debe llegar incluso a arriesgar, pienso yo, su propia seguridad para terminar en una cárcel porque no fue capaz de hablar, porque no fue capaz de solucionar o porque no fue capaz de irse y decir, bueno, no pude, este no es mi lugar, no es, pero ¿por qué tener que arrancar todo lo que rodea a la otra persona que yo supuestamente amé o quise y terminar así? ¿En qué momento una persona debiera
identificar unas señales para decir, oye, yo necesito ayuda, yo necesito que alguien me trate porque estoy pasando los límites. Importante, súper importante. Y nuevamente vamos al tema de la prevención y de temas que hemos normalizado. Resulta que para nosotros, digamos que tenemos unos comportamientos que tenemos asociados a géneros. Entonces, si es masculino, pues es normal que hable duro, que se exprese con fuerza, que tenga unos comportamientos bruscos, ¿sí? Y eso es normal porque él es hombre, ¿sí? O yo como mujer, entonces pues es normal que entonces yo me calle, es normal que yo suprima emociones, es normal que yo llore en silencio, es normal que yo los portazos, los golpes, el llegar a momentos en donde yo necesito destruir algo. Entonces yo soy así. Entonces resulta que nosotros partimos de que normalizamos conductas, ¿sí? Entonces, creo que lo primero es saber que los estados de ira deben ser regulados. Yo tengo derecho a sentir ira, claro que sí. Tengo derecho a sentir ira porque las emociones son respuestas naturales del cuerpo. Si yo siento susto, si yo siento alegría, si yo siento tristeza, si yo siento ira, es natural. ¿Cuándo no es natural? Cuando esos estados de ira permanecen en mi cuerpo. Por ejemplo, yo voy por la calle, sale un perro y me asustó, ¿cierto? Me ladró y me sentí atacada. Puedo reaccionar de muchas formas. Yo me puedo paralizar, ¿cierto? La respuesta natural después de la emoción es o me quedo quieto o huyo. Entonces, eso es tema neurológico. Entonces, listo, yo, digamos, me quedé quieta, pero en el momento empecé a decir, este perro, hijo de madrecita, no sé qué, listo. El perro finalmente salió, ladró y ya. Entonces yo ya me relajé. Entonces el estrés ahí es normal también, porque también satanizamos el estrés, satanizamos la ira, satanizamos. No, es natural de nuestro cuerpo como protección, ¿sí? Entonces, listo, el perro me ladró o yo cogí un palo, lo amenacé, sí, bueno, la reacción que yo haya tenido. Continué y ya. En ese momento, pues yo debería, como persona que estoy con una buena salud mental, pasó el incidente del perro y entonces yo ya sigo en mis cosas. Entonces yo iba para el trabajo, yo iba para el colegio, yo iba a recoger a mi hijo, etc. Cuando ya es un tema que a mí me está afectando, cuando yo me quedo con, y es que ese perro, es que a mí todo me sale mal, es que bendita vida, entonces empiezo a generar un ambiente de hostilidad a razón de una situación que ya pasó. El perro no lo voy a volver a ver porque pasé esa única vez por ese lugar. Cuando yo me doy cuenta, cuando una situación yo no la dejo pasar, sino que es una situación que permanece y me hace daño. En ese momento es cuando ya no es natural, porque entonces yo me quedo con esa ira contenida todo el día. Es que me pasó, es que me pasó, es que me pasó. Entonces, cualquier situación que rodee el momento de mi vida, ¿qué va a suceder? Va a suceder que es como si yo estuviera bravo todo el tiempo. Soy yo el que no está aprendiendo a regular esa emoción. Soy yo el que no está gestionando la emoción. Es algo que está afectando mi vida y que como yo no lo reconozco, entonces yo empiezo a buscar excusas en mi alrededor para justificar mis acciones. Pero aquí es donde viene lo importante, soy yo el responsable de mis propias emociones. Y si una emoción, digamos que no me hace sentir bien, permanece en mi organismo, ahí es donde yo me debo hacer la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Ahí es donde yo debería empezar a hacer como esa reacción, cuando esa emoción se mantiene y me hace daño. Y cuando ya es urgente que tú vayas al psicólogo, cuando esa situación de malestar te genera daño en las diferentes áreas de tu vida. Es decir, ya no solo incide en lo personal y me molesté conmigo mismo, sino que además ya tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis amigos, tengo problemas en donde yo me encuentre. En la psicología nosotros hablamos que ya hay una necesidad de atención de terapia cuando ya esa situación de malestar incide en diferentes áreas de mi vida. Entonces,
Dos momentos importantes para identificar cuando yo necesito, por lo menos que me escuchen, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Chía nosotros tenemos los centros de escucha que funcionan de manera gratuita en el municipio. Entonces, y sé que en muchos lugares está la línea de emergencia, líneas amiga, donde me van a hacer orientación. Ahí, cuando yo ya siento un malestar que está permaneciendo en mi día a día, debo llamar y decir, oiga, me está pasando esto, me siento así, pedir ayuda. Cuando yo ya puedo expresarlo, eso va a generar ya un alivio. Y el segundo momento, cuando yo veo que esto ya está impactando en diferentes áreas de mi vida, de la manera que sea. Si yo veo que ya está impactando y me está generando malestar para mi productividad, para que yo no quiero bañarme, no me quiero alistar, no me dan ganas de salir, no me dan ganas de interactuar, en mi trabajo ya me está generando dificultades porque no me las llevo bien con mis compañeros, porque no entiendo las cosas que me pide mi jefe, porque todo me está saliendo mal, porque en mi casa ya también están pasando cosas. Ahí es importante que nosotros acudamos a nuestra EPS y solicitemos. Sé que a veces es complicado, por ejemplo, aquí en Colombia, pero también hay muchas fundaciones que están prestas a atender y a ayudar en estos temas de salud mental. Qué importantes esos dos tips que nos has dado, porque realmente a veces hablar y buscar ayuda es soltar esa válvula de escape para que tú puedas también darte la oportunidad, no solamente que te escuchen, sino tratarte. Y también lo que tú decías, identificar cuando mi vida se está convirtiendo para mí mismo en un problema, en el sentido que tengo problemas en todas las comunidades donde me desempeño, y a veces yo encuentro personas que dicen es que todo me sale mal, o es que, y empieza uno a mirar y realmente es que sus reacciones y la forma en que se comporta la gente, pues comienza a sentir uno ese rechazo, esa incomodidad frente a lo que es la presencia nuestra. Oye, Taide, aprendimos mucho. Muchísimas gracias por esa gentileza, por este espacio. Y pues de verdad, espero ahora igual vamos a compartir el programa para que muchas otras personas puedan enriquecerse con ese punto de vista tuyo tan valioso hoy. ¿Y qué nos aconsejas a las mujeres, ya para cerrar el programa, cuando ve que la pareja está estallada, cuando ve que la persona no se controló y que esto se me está convirtiendo en un problema? ¿Qué debe hacer esa mujer en esa casa? Salir y pedir ayuda. A veces nosotros sencillamente queremos entender a la persona y hay un amor muy grande porque claramente cuando tú tienes una pareja, pues tú no estás por estar. Hay muchas cosas que te unen a ese momento de tu vida. Pero cuando ya hay una situación en la que tú consideras que ya no se puede manejar, lo más sabio y lo más amoroso por tu pareja y por ti es pedir ayuda. Entender que es una situación que se nos salió de las manos a los dos y que es algo que debemos. Bueno, creo yo que es el sonido en Taide, no te escucho bien, pero bueno, ahí ya retomas. Sí, ya. Entonces decías tú que es pedir ayuda y no continuar involucrándose en la discusión, sino stop y buscar ayuda, porque si no esto escala rápidamente también a los temas que recientemente pues vemos nosotros que llevan a engrosar nuestras filas de atención por violencia intrafamiliar. Taide, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por la gentileza de habernos enseñado tanto hoy desde tu experiencia. Gracias por ese trabajo en equipo que has consolidado tanto con la gobernación, tanto con la Universidad de Málaga, conmigo, y hoy aquí enseñándonos a través de Bacatá Estéreo cómo manejar no solamente los temas de ira, sino también entender que hay procesos que necesitan ayuda y que no somos pues superhéroes para sabérnoslas todas y que necesitamos a veces un tercero que interceda por nosotros para mantener esa armonía en el hogar. Taide, que tengas muy feliz resto de día. Muchas gracias y bueno, quien quiera consultar a Taide, entonces ya sabe, la encontramos en Chía y pues sabemos que está allí trabajando. ¿En qué oficina estás tú, Taide?
está fallando el sonido, pero Taide está en la... Yo en ese ahí. momento estoy en la casa. Yo estoy en la casa de la mujer, estoy trabajando con diferentes funciones. Sí, ahí nos queda un momentito el tema del sonido, pero bueno, está en la casa de la mujer en Chía, donde la pueden encontrar en el momento en que la necesiten y que alguien necesite ayuda, pues sabemos que también hay mecanismos en cada municipio. Acudir a los enlaces de género, me parece a mí que es una maravilla. Y miren todo lo que se hace desde esta área para sumar a las mujeres y su familia. Muchísimas gracias a Anthony, muchísimas gracias a Henry Carro por el espacio, muchísimas gracias a Valentina en producción y de verdad que tengan muy buena mañana, Anthony, gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Bárbara Dalí. Bueno, ya hemos llegado al final del programa Mujerancia, valorando la esencia, herencia, gerencia e incidencia femenina en la sociedad. Para nuestra licenciada Bárbara Lee, que tenga un feliz día y estaremos con usted el próximo jueves, como siempre. De verdad, pues, que a todos ustedes que tengan un feliz día.